Hace un tiempo atrás, releyendo el libro del Apocalipsis, me reencontré con una idea que me sacudió la conciencia. La idea era que todos los países del mundo en algún momento iban a ser engañados por medio de la hechicería. Quise buscar la palabra original en griego y me encontré con la palabra farmaquía. Pensé que era crucial poder entender qué es lo que significa esa palabra para poder comprender el engaño mundial. En la búsqueda de información encontré un libro cuyo título es precisamente Farmaquía, escrito por un exadicto a las drogas, donde explica con detalle el significado de la palabra desde el punto de vista de las drogas y también desde una dimensión espiritual. Este libro me ha ayudado enormemente para comprender bien el concepto y evitar el engaño mundial en el que ya estamos. La palabra griega farmaquía se define como el uso de medicinas, drogas, encantamientos, envenenamiento y magia. Dependiendo del contexto puede significar 4 cosas diferentes. Uso medicinal de fármacos con un conjuro, envenenar a alguien y por último el uso de fármacos o drogas en la brujería, que es un término medieval para la magia del ocultismo. En otras palabras, el uso de las drogas es una forma de brujería o hechicería. De hecho, en la cultura anglosajona a las medicinas se las llama drugs, drogas. Por otra parte, la palabra fármacos se refiere al mago que usa drogas para hacer magia. El fármacos practica farmaquía y el mago que usa fármacos practica el ocultismo con esos fármacos. En otras culturas, el fármacos es llamado chamán, que es a la vez un sacerdote y un mago. Su trabajo es comunicarse con espíritus y usar la magia para transmitir su conocimiento y poderes sobrenaturales a otras personas, enmascarados en forma de sanación. Por lo general, el chamán siempre usa alguna clase de droga para establecer comunicación con entidades espirituales. El uso de las drogas es una forma de brujería que se ha utilizado a lo largo de la historia. Las brujas y los sacerdotes espiritistas siempre han usado drogas para entrar en contacto con otros espíritus. En la Biblia, por ejemplo, hay 37 referencias al uso de las drogas. Por ejemplo, toda la historia de la liberación de Israel de Egipto gira en torno a quién tenía más poder, si el Dios de Israel o los espíritus a los que invocaban los magos egipcios. Así que la liberación de Egipto fue en realidad una liberación del dominio de Satanás. Una de las pruebas de que el poder de Dios era superior al poder de los egipcios es que los propios magos, que se supone tenían que estar protegidos, sufrieron las plagas que cayeron sobre el país, tal y como está escrito en el libro del Éxodo. Esto muestra que los dioses y los espíritus de Egipto estaban supeditados al poder de Dios. Más adelante en la historia bíblica encontramos que en el sueño de Nabucodonosor, que aparece en Daniel, el rey de Babilonia convoca a los magos, fármacos, brujos y astrólogos para que adivinen su sueño, pero ninguno de ellos pudo, aunque hicieron sus rituales que incluían el uso de las drogas. Pero Dios sí que se lo reveló en un sueño a Daniel sin necesidad de ellas. Al margen de la historia bíblica, sabemos que durante miles de años los hongos psicodélicos se han usado en rituales de magia, y también la marihuana se ha usado a lo largo de la historia con propósitos espirituales, e incluso hoy en día muchos chamanes siguen fumándola en sus rituales. Durante siglos, los cristianos han conocido bien lo que es farmaquía y han visto y siguen viendo hoy el uso de las drogas como un medio de contactar con entidades espirituales. Esto es algo que se desaprueba y se desaconseja a los creyentes para evitar una influencia espiritual perjudicial. En la historia más reciente se descubrió que los que usan cualquier tipo de drogas suelen tarde o temprano tener efectos colaterales en su mente como ataques de pánico. Cuando se usan drogas hay un cambio en la química cerebral. Hoy es incuestionable que los fármacos cambian la función de nuestro cerebro. La marihuana, por ejemplo, es una de las drogas más suaves en la actualidad, pero también expone a la gente a influencias espirituales.
hay cientos de estudios que han comprobado que la marihuana con el tiempo produce una psicosis. Además, hoy se sabe que los que fuman regularmente marihuana tienen 4 veces más posibilidades de suicidarse que los que no la fuman. Desgraciadamente, hay mucha publicidad ahora en el mundo con respecto a los supuestos beneficios de la marihuana, pero los estudios nunca mencionan que se ha demostrado daño cerebral, pérdida de memoria y psicosis, porque si la gente lo supiera, sería mucho más difícil de legalizarla. El engaño del uso de las drogas incluye 2 cosas diferentes: el estado alterado de conciencia y el cambio genético. Y algo que está más que probado es que las características que definen la adicción es la pérdida de control sobre el comportamiento de uno mismo. Es crucial comprender que cualquier droga puede alterar nuestra capacidad mental y que nuestro cerebro es espiritual. Los efectos de las drogas son tanto físicos como espirituales. En el libro Cómo Dios cambia tu cerebro, de los neurocientíficos Newberg y Waldman, se explica cómo cada área del cerebro tiene una función espiritual en cada persona. En el capítulo Los circuitos de Dios en el cerebro, se describe cada una de las estructuras neurálgicas clave y los circuitos que modelan nuestra percepción de Dios. El circuito occipito-parietal identifica a Dios como alguien que existe en el mundo. El circuito parieto-frontal establece una relación entre el yo y Dios. Sitúa al Creador en un espacio y te permite sentir su presencia. El lóbulo frontal crea e integra todas las ideas acerca de Dios, ya sean positivas o negativas, incluida la lógica que usas para evaluar tus creencias religiosas espirituales. Predice el futuro de tu relación con tu Creador e intenta responder intelectualmente todas las preguntas espirituales que surgen como ¿qué?, ¿por qué? ¿Y dónde? El tálamo da sentido emocional a tus conceptos de Dios. Te da el sentido holístico del mundo y parece ser el órgano clave que hace que Dios parezca objetivamente real. La amígdala, cuando está sobreestimulada, crea la impresión emocional de un Dios autoritario, alarmante y severo, y suprime la habilidad del lóbulo frontal de pensar lógicamente acerca de Dios. El cuerpo estriado inhibe la actividad en la amígdala, permitiéndote sentir la presencia del Creador o cualquier objeto o concepto que estés contemplando. Y por último, la corteza cingulada anterior te permite ver a tu Padre espiritual como un ser de amor y compasivo. Disminuye tu ansiedad, culpa, miedo e ira, suprimiendo la actividad de la amígdala. Como puedes comprobar, es obvio que nuestro cerebro está diseñado para creer en un creador. Si vivimos conforme al diseño, funcionará bien, pero si lo afectamos negativamente, destruiremos la capacidad espiritual que tiene. Conociendo ahora que nuestro cerebro es espiritual, es muy importante saber que es un órgano muy sensible a toda sustancia biológica, química o tecnológica que no forma parte de su estructura. Para protegerlo tenemos la barrera hematoencefálica. Esta barrera es una estructura especial que únicamente permite la entrada al cerebro de algunos compuestos, protegiéndolo de bacterias, anticuerpos y compuestos químicos. Para su correcto funcionamiento, el cerebro necesita actividad eléctrica y nutrientes, y para lograrlo es imprescindible un buen riego sanguíneo. Cualquier cosa que afecte tanto su estructura como su riego puede alterar su funcionamiento. Antes hemos mencionado las diversas áreas de nuestro cerebro espiritual, pero especialmente importante es el lóbulo frontal, el área del cerebro vinculada a nuestra capacidad de razonar. Las 10 funciones principales que tiene son controlar los movimientos musculares, permitir la imaginación, la memoria, permitir el aprendizaje, hacer planes de futuro, reprimir impulsos, propiciar la inteligencia emocional, permitir el lenguaje, solucionar problemas y por último procesar información olfativa. Ahora, ¿qué puede dañar al lóbulo frontal? Un traumatismo, un infarto cerebral,
una infección, un tumor, una enfermedad como la esclerosis múltiple, las enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson y también las ondas electromagnéticas. Y además también puede dañarle una inyección biotecnológica que altere su biología o afecte su actividad eléctrica. Es sorprendente que con el tiempo las drogas ilegales se han ido haciendo legales y su uso se ha generalizado. Hay analgésicos que hoy se utilizan y son modificaciones de las drogas que se han usado a lo largo del tiempo en rituales. La heroína es un opiáceo y el opio se ha usado durante miles de años en rituales satánicos. La multinacional Merck comenzó a promover el uso de la morfina como un analgésico menos adictivo que el opio, y la multinacional Bayer empezó a distribuir heroína en 1898 como un analgésico. Mucha gente empieza a usar este tipo de drogas para mitigar el dolor y luego se enganchan a ellas porque les producen cierta euforia. Según estadísticas de los Estados Unidos, el 75% de los que empiezan a usar heroína han usado antes fármacos de prescripción médica y cada año más de 150.000 personas se sobredosifican con analgésicos y comienzan a usar heroína. Por esta razón, los opiáceos de prescripción son claramente una puerta de entrada a la heroína. Todos estos pacientes no tenían en mente usar heroína, pero al usarla están dañando su cerebro espiritual. Igual que existen drogas ilegales que se inyectan, existen drogas legales que se introducen en el cuerpo y que pueden tener un efecto aún más perjudicial que el de las drogas ilegales. Cuando se inyectan en el organismo sustancias biológicas modificadas, materiales químicos o nanotecnología, que puede atravesar la barrera hematoencefálica, sabemos que causará un perjuicio en la capacidad mental de la persona que la reciba. Las inyecciones administradas a nivel mundial durante los 2 últimos años están compuestas de nanotecnología y otros metales y sustancias sintéticas ajenas a nuestra biología y a nuestro cerebro. Sabemos que estas inyecciones son terapias genéticas experimentales que introducen sustancias magnéticas en los cuerpos de las personas y biosensores elaborados con materiales altamente perjudiciales. También contienen organoides, que son tejidos tridimensionales en miniatura. Estos son una forma simplificada de órganos creados en laboratorios con células madre y otras células humanas. También se les llama órganos en miniatura. Un organoide contiene ADN y características personales de su donante como sexo, edad y su propia genética. Se usan para construir un nuevo cerebro dentro de los seres humanos y es otra forma de control mental. Tanto los organoides como las hidras transgénicas se están usando para construir una red neuronal dentro del cuerpo. Todos estos componentes, ajenos a la biología humana, están produciendo multitud de efectos secundarios en las personas que han sido inyectadas en una o varias ocasiones. Hay una página web donde se ha hecho una recopilación de 1000 artículos científicos sobre los efectos secundarios de la inyección. Pero ahora únicamente vamos a centrarnos en los efectos secundarios que afectan nuestra mente. ¿Cuáles son estos trastornos? Trastornos, alteraciones y complicaciones neurológicas, disminución acelerada de la capacidad mental, enfermedades degenerativas, encefalopatía aguda, hemorragia cerebral fatal y otros daños cerebrales como falta de motivación, dificultad para enfocarse y concentrarse, y disminución de la memoria y las habilidades de pensamiento complejo. El Dr. Willett lo describe como niebla cerebral, pensamiento lento, volatilidad emocional con cambios de humor, aumento de la irritabilidad, arrebatos de ira, falta de paciencia, depresión y ansiedad. Otro estudio del 2020 revela que el 25% de las personas afectadas por COVID-19 están perdiendo la actividad eléctrica en la corteza frontal de su cerebro.
Ya hemos visto que esa área del cerebro es de vital importancia para nuestra mente y nuestro espíritu. Además, los autores sugieren que la infección puede haber envejecido cognitivamente a las personas alrededor de 10 años. Si las drogas convencionales tienen diversos efectos secundarios reconocidos, estas drogas inyectables las superan ya que destruyen la capacidad mental de las personas que las reciben y debilitan o anulan su capacidad espiritual. Además de los numerosos efectos secundarios, cuando se introduce material sintético y tecnológico en los seres humanos, comienza en ellos un proceso de transhumanismo. Si no conoces esa palabra, fue Julian Huxley quien la acuñó en 1956. Huxley estuvo vinculado al movimiento eugenista, que lo que pretende es reducir la población mundial. El transhumanismo es la mezcla del ser humano con la tecnología para conseguir un aumento de todas sus capacidades y además incluye una búsqueda de la inmortalidad. Así te lo van a vender, pero solo es para un club de amigos al que tú y yo no pertenecemos. Los que no son seleccionados van a ser eliminados y ya ha comenzado el proceso. Se han escrito libros como Red de Internet de las Cosas y La Era de las Máquinas Virtuales, donde se presenta a los seres humanos deshumanizados y digitalizados para hacer de ellos cuerpos virtuales permanentes. Para ello se requiere de chips implantables que ya han comenzado a introducirse globalmente por medio de las inyecciones durante los últimos 2 años. Esta tecnología permite el control total sobre la salud de los implantados por medio de un dispositivo interno que lo mantiene conectado permanentemente a Internet por medio de una señal Wi-Fi. Así se puede manipular de forma remota el sistema nervioso del inoculado. Los sensores introducidos en el cuerpo se usan ahora para estimular y computerizar el cerebro. Hay otras sustancias que se utilizan para abrir la membrana de las células y así los nanorobots programables pueden alcanzar los núcleos celulares, desactivar genes no deseados y codificar secuencias de genes artificiales. A este proceso se llama biohacking. Estas sustancias pueden abrir cada membrana celular del cuerpo dentro de los 15 minutos posteriores a la inoculación, según el doctor Robert Martin. Con ello se consigue una teleportación biológica que no es más que convertir el código genético en código digital. En otras palabras, tu cuerpo pasa de ser biológico a ser una mezcla de biológico y digital. A partir de ese momento estás bajo una forma de control mental tecnológico por medio de frecuencias electromagnéticas. También se han encontrado en las inyecciones nanorouters que emiten direcciones MAC en dispositivos Bluetooth y también antenas plasmónicas que amplifican las señales. Como ha dicho el científico James Giordano, que ha trabajado en diferentes proyectos de ingeniería social, con señales electromagnéticas podemos crear enfermedades mentales. Todo este experimento supone una violación de los derechos humanos, ya que son literalmente armas que usan ondas electromagnéticas para secuestrar el cerebro y el sistema nervioso de una persona y así controlar los pensamientos, comportamientos, emociones y la toma de decisiones. El plan es la inoculación de un sistema operativo dentro de un organismo biológico. Y con todo esto en mente, no es de extrañar que Bill Gates, creador del mayor sistema operativo de ordenadores del mundo, esté involucrado en inyectar a la población un sistema operativo con el fin de conectar a todos los humanos a Internet y convertir a cada persona en una red intracorporal que incluyan sensores de nanopartículas y que funcione con un protocolo de comunicación inalámbrica. Es nuestra neurobiología conectada a la inteligencia artificial vía Internet. El objetivo final es el Internet de todas las cosas y el Internet de los cuerpos. Por ese motivo, muchos de los componentes que se están inyectando en los seres humanos son capaces de ensamblarse entre ellos y producir una radiofrecuencia electrónica dentro de ellos mismos.
La composición de las inyecciones que se están colocando a las personas hoy son mucho más perjudiciales para nuestro cerebro que cualquier otra droga que se haya usado anteriormente en la historia. Todos los seres humanos son propiedad del Creador, pero cuando alguien permite que se le modifique su genética, se convierte en un ser híbrido y entonces tiene otro propietario diferente. Pronto el planeta estará dividido entre humanos y transhumanos, y tienes que decidir en qué grupo quieres estar. La farmaquía y la modificación del ADN es lo que ha comenzado a transformar a los humanos en transhumanos y los está preparando para lo que se describe en el libro del Apocalipsis como la marca de la bestia y la ciudadanía dentro del nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial quiere desconectarnos espiritualmente del Creador para conectarnos a una red digital global y así esclavizarnos para el resto de la vida. Quienes cedan nunca podrán salir de ella. De esa forma, el enemigo de la humanidad ha creado su plan para destruir el templo espiritual de cada ser humano y así convertirlo en una máquina sin alma. Es la degeneración de la humanidad a base de inyecciones y radiaciones electromagnéticas externas. Además, una vez que el ser humano pierde su alma, abre una puerta para que otra entidad espiritual la ocupe. Como bien dijo Elon Musk, con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio. Hemos mencionado que si las drogas tienen un efecto perjudicial sobre nuestra mente, entonces también lo tiene sobre nuestra espiritualidad, así que las drogas afectan tanto al cuerpo como a la mente y al espíritu. Las drogas alteran nuestro estado espiritual de manera imperceptible. Algunas lo alteran de forma más dramática con resultados inmediatos. Esta es la razón por la cual los que practican la magia y la brujería usan drogas. Abren una puerta al mundo espiritual oscuro. Si queremos dar una razón de peso para que los jóvenes no usen drogas, no es tanto su perjuicio físico, sino sus efectos secundarios a nivel espiritual. Hoy, los que usan drogas no son conscientes de estos efectos y cada vez que las usan, exponen su alma a una influencia sobrenatural perjudicial. El uso de las drogas es la forma más radical de crear un estado alterado de conciencia y la forma más potente de contactar con entidades espirituales. Es la forma más peligrosa de entrar en la magia ocultista. Mucha gente tiene una tendencia natural a tener miedo a la brujería, lo ven como un peligro espiritual y así mismo es como debieran ver las drogas. El plan satánico es usar las drogas inyectables para inutilizar el cerebro de las personas y desconectarlas de su creador. Una vez conseguido eso, la mente de los hombres queda bajo su control. Por eso se nos dice que Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Él primero ciega la mente de las personas y ellas luego dejan de creer. Por eso va a tratar de inutilizar la mente de las personas de cualquier forma posible para que dejen de creer. Por eso se nos dice en el libro de Daniel que al final de la historia los malvados no entenderán. El enemigo les habrá alterado su mente para llevarlos a la destrucción. Los que están permitiendo que se les introduzcan en sus cuerpos estas drogas biotecnológicas están practicando una forma de ocultismo que se suele utilizar para contactar con entidades espirituales. Cuando se inyectan, sus conciencias comienzan a alterarse dramáticamente y se afecta negativamente a su mente, su comportamiento y su espiritualidad. El hecho de que en el libro del Apocalipsis haya 4 referencias a la farmaquía y a fármacos es una indicación de que el uso de las drogas y la magia va a estar muy extendida al final de la historia. En el capítulo 18 se habla de cómo un poder mundial llamado Babilonia envenenará con farmaquía a todo el mundo. La antigua Babilonia era una cultura donde se practicaba magia ocultista con drogas, y esta va a alcanzar su máxima expresión antes del final de la historia. Babilonia es un símbolo en la Biblia para la práctica de brujería, las drogas y la idolatría. Es un símbolo del nuevo orden mundial del que no debes participar si quieres evitar que se destruya tu organismo y tu alma.
y todos los seres humanos están llamados a salir de Babilonia. Y salir del nuevo orden mundial incluye también salir de las drogas, tanto ilegales como legales, que puedan afectar tu salud física, mental y espiritual. En Apocalipsis 18:2 se lee que Babilonia la Grande, que no es otra cosa que el nuevo orden mundial, está llena de espíritus demoníacos. Y esto significa que al final de la historia el mundo va a estar lleno de estos espíritus. En los versículos 22 y 23 se habla de que va a ser castigada por 2 razones, y la segunda es por engañar al mundo entero con la práctica de las drogas. La Biblia nos indica que Dios va a juzgar a quienes usen farmaquía de forma repetida, y precisamente esto confirma que Él nos puede liberar de ella si es que nos arrepentimos y dejamos de usarla. El hecho de que el uso de la farmaquía signifique una forma de autodestrucción es una advertencia para quien no quiere despertar y arrepentirse, pero es una buena noticia para aquellos que creen que el Creador puede perdonarles y dejen de destruir su templo. Las buenas noticias del Evangelio son que el Creador no solo nos da el poder para dejar de usar drogas legales o ilegales, sino que es capaz de cambiar el corazón para no desearlas más. Este documental ha sido realizado para alertar a toda la población, y especialmente a los cristianos, del proceso de deshumanización que todo el planeta está sufriendo. Es un llamado para que los seres humanos no sigan permitiendo que se modifique su biología y se les borre su espiritualidad que los conecta a su Creador. Somos un templo y dejar de serlo nos llevará a la destrucción. Este es un llamado a todos los cristianos de todas las denominaciones y también a los que no se consideran cristianos para que dejen de inyectarse esta droga biológica, química y tecnológica que va a destruir su cerebro y su conexión con el Creador. Si tú has sido engañado por esta farmaquía inyectable que pretende esclavizar a la humanidad y robar el alma, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Si has permitido contaminar tu cuerpo y no conocías las consecuencias que tenía, pídele a tu Creador que te perdone para que tu cerebro no pierda la conexión con Él. Él es capaz de impedir que todo lo que te han introducido en el cuerpo te perjudique física, mental y espiritualmente. Y aunque sufras las consecuencias, es mejor que salves tu alma, al margen de lo que ocurra con tu organismo. La humanidad ha comenzado a dividirse en 2 grupos y tú tienes que decidir en cuál de los 2 quieres estar.